La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes. Buenos días, apreciados hermanos de Cúcuta, del área metropolitana, del norte de Arauca, de San Antonio de Ureña, de todos los pueblos limítrofes, del Catatumbo, del sur de La Guajira y del occidente de El Cesar. Que Dios les bendiga. Después de una interrupción, estamos nuevamente con ustedes aquí en estos lunes en los que siempre me comunico con ustedes. Ya me hace falta cuando tengo que salir y no estar, o cuando es un día festivo, este coloquio con ustedes, darles un mensaje y después poder escuchar sus reflexiones, sus profundizaciones sobre el tema que hemos tratado. Esta interacción con ustedes para mí es muy fundamental, como estoy seguro que para ustedes también. Entrar en diálogo y escuchar a su obispo es un motivo de alegría, un motivo de esperanza. Aunque ya se ha tocado de diferentes maneras, sin embargo, yo quiero en este primer segmento tocar el tema de la Cuaresma, porque este es un tema fundamental que hemos iniciado el pasado miércoles de ceniza y que irá hasta el Jueves Santo. Ya saben ustedes, son 40 días. Y ustedes saben perfectamente que ese número 40 es un número sacado de la historia de la salvación. Siempre tiene un significado muy especial. Saben que, por ejemplo, 40 días y 40 noches duró el diluvio universal. Saben ustedes que 40 días estuvo Moisés en el monte de Sinaí antes de recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Saben ustedes que 40 años estuvo el pueblo peregrino a través del desierto antes de entrar a la tierra prometida. Saben ustedes también que Elías estuvo 40 días en ayuno antes de que se le revelara Dios, y que sobre todo Jesús, antes de comenzar su vida pública, estuvo 40 días y 40 noches allí en ayuno, hasta que lo tentó el demonio, de manera que es un número especial. Es un tiempo que se fue formando a través de los años y de los siglos. No siempre desde el principio se celebraba la Cuaresma así, no, ustedes saben que el grupito que dejó Jesús y que después se fue multiplicando, se reunían solo los domingos para celebrar lo que se llamaba la fracción del pan, es decir, la Santa Misa. Pero cuando el cristianismo fue penetrando en el mundo pagano y ya en el siglo V Constantino declaró como religión oficial el cristianismo y salió de las catacumbas la iglesia cristiana y comenzaron entonces a edificarse los templos, se fue organizando hasta la Edad Media todo un tiempo de preparación para celebrar el gran misterio, que era lo que se celebraba cada año, la muerte y la resurrección del Señor. Porque el cristianismo, los discípulos y sus seguidores comprendieron que ahí estaba el núcleo de la fe cristiana. Cristo que muere por nosotros, muere crucificado, pero Cristo que resucita al tercer día y así vence la muerte y vence el pecado. El poderío de Cristo es superior al poder de la muerte. Ese es lo que se llama la vigilia pascual. En la vigilia pascual celebramos esta Pascua del Señor, este paso del Señor de la muerte a la vida. Entonces, para ir preparando ese acontecimiento, la Iglesia, como buena pedagoga, como madre y maestra, nos propone estos 40 días, en los cuales nosotros vamos como preparando el espíritu. Esto lo que busca es cualificar nuestra vida, hacernos mejores cristianos. Ustedes saben que nosotros desde el día del bautismo recibimos la vida divina,
pero la recibimos como una semilla, y una semilla que tiene que crecer en un gran árbol y dar fruto. Pero eso se necesita tiempo y se necesita estar alimentado por el Señor para poder ir cambiando en nuestra vida. Nosotros nacemos en pecado original y somos pecadores. Esa es una conciencia que debemos tener clara. Por eso, hasta el día de nuestra muerte, debemos estar convirtiéndonos, es decir, cambiando de vida. Siempre podemos mejorar. Aunque tú digas, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no me emborracho, pero eso no es lo único. Pero a lo mejor tomas ira, a lo mejor hablas mal de alguien, a lo mejor eres perezoso o perezosa, a lo mejor, y te das cuenta que hay cosas que no son perfectas en tu vida y que el cristiano está llamado por el bautismo a ser santo y apóstol. Recuerda las palabras del Señor: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Bien, eso con nuestra fuerza no es posible, pero con la ayuda del Señor, a través de la ayuda de la iglesia, sí es posible, porque todo nos va ayudando a cambiar. Entonces la Cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo para mejorar tu vida, es un tiempo para hacerte mejor cristiano, mejor cristiana. Es un tiempo en el cual tú vas perfeccionándote y vas caminando hasta asemejarte con Cristo, que es nuestro modelo. Él vivió para amar al Padre y se entregó totalmente a nosotros, a los demás. Nosotros también tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, como nos dice el primer mandamiento, y al prójimo como a nosotros mismos, como nos dijo el Señor. En estos dos mandamientos se encierran la ley y los profetas. Bien, ¿y cómo podemos recorrer ese camino que nos presenta la Cuaresma, ese itinerario? La Iglesia nos propone un camino concreto y eficaz, que quien lo sigue se aprovecha, experimenta en su vida la bondad de esto. Lo primero, la Iglesia nos presenta abundantemente la palabra de Dios. Entonces vas a ver no solo los domingos, sino que cada día se nos va presentando unos textos escogidos para ayudarte a reflexionar, para que tú interiorices y a través de ellos vayas cambiando de vida. La palabra de Dios hay que leerla, intensifica esa palabra de Dios, léela diariamente y pídele al Señor que te llene de sabiduría y de fortaleza para que tú puedas comprender esa palabra, porque esa palabra te ilumina tu mente y te muestra el camino de Dios, quién es Dios, quién eres tú, qué es lo que a Dios agrada, qué es lo que le desagrada y cómo debes tú vivir si quieres experimentar a Dios cada vez más en tu vida. La palabra, no dejes de leerla nunca, querido hermano y querida hermana. Segundo, la oración. Hay que intensificar la oración hasta llegar a hacer de todo tu día una oración y de tu noche también. Porque al llegar a la noche te pones en las manos de Dios y le ofreces y te acuestas como un niño se recuesta en brazos de su padre o de su madre. Así tú en brazos de Dios. La oración, ¿cómo hay que intensificarla? Se dice que la oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios. Es decir, la oración le agrada a Dios. Cuando el hombre entra en contacto con Él, Dios le agrada que su hijo hable con Él y lo alabe, lo bendiga, le dé gracias, le pida perdón, pero que hable con Él. Como una mamá le gusta cuando el niño viene allí a su regazo y le dice mami y le comienza a hablar y a contar sus cositas, eso alegra a la madre o al padre. Así nosotros con la oración alegramos a Dios. Además que nos fortalecemos, porque si tú le pides al Señor algo concreto, Señor, ayúdame, tú sabes que en esto yo quiero superarlo, pero no puedo, Señor, mira, bendice mi hogar, bendice, el Señor te escucha indudablemente. Entonces la oración te fortalece, ¿no? Luego la Cuaresma nos presenta el ayuno. El ayuno es privarme de ciertas cosas, de alimentos, de dulce,
¿cierto? Para poder yo fortalecer, darle vigor a mi espíritu, a mi parte interior, y no dejarme llevar por los gustos, no, sino por lo que a Dios le agrada. Siempre el cristiano debe estarse preguntando ¿con esto yo agrado a Dios? ¿Esto le agrada a Dios? Entonces tu vida se va orientando hacia Él y cada día vas buscando agradarle cada vez más a Él. Entonces el ayuno fortalece tu espíritu. Ya sabes que 2 días son de ayuno y abstinencia, que son miércoles de ceniza y viernes santo, y que todos los viernes son de abstinencia, no comer carne roja, y todo eso tú poderlo dar. Luego está la limosna. La limosna es el ejercicio de la caridad, es salir de ti y compartir con tus hermanos lo que el Señor te ha dado. Con los más necesitados, siempre hay alguien más necesitado que tú. Entonces cuando tú compartes lo poquito, lo mediano, lo mucho que tienes, eso le agrada a Dios. Se dice que la limosna borra la multitud de los pecados. Y recuerda en el capítulo 19 de San Mateo, cuando se habla del juicio final, el Señor dice, separará a las ovejas de los cabritos y dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve peregrino y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y me fuisteis a visitar. Y aquellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos a ti enfermo? ¿O cuándo te vimos desnudo y hambriento? ¿O cuándo te vimos en la cárcel? Y dice el Señor, siempre que lo hicisteis con uno de esos tus pequeños hermanos, lo hicisteis conmigo. Ven cómo el compartir lo que tenemos, eso bendice y eso nos trae a nosotros bendiciones también. Eso lo puedes hacer a través de la campaña de comunicación cristiana de Viene, que en tu parroquia hay unas alcancías, unos sobre, acércate y comparte eso. Que este año ese dinero que recojamos, como lo hacemos cada año, lo vamos a destinar a 2 cosas. Una, atender a los hermanos colombianos que vienen expulsados de Venezuela y otros. Ellos llegan aquí a Cúcuta, es la ciudad donde más llegan y se están 1, 2, 3 días mientras siguen camino y hay que darles desayuno, almuerzo, cena, hay que darles dormida, es decir, hay que emplear un gasto. Entonces tú en este año lo que recojamos vamos a apoyar eso porque desafortunadamente parece que el problema de la hermana República de Venezuela no se va a acabar todavía, va a continuar y por lo tanto van a haber muchas personas que van a emigrar hacia Colombia y hacia otras partes. Y lo otro es, mirando el fenómeno del niño, eso va a producir en el campo ciertos problemas, tener con qué ayudar a las personas más necesitadas, porque un campesino que no tiene sino 1 hectárea de tierra, se le quema todo, se queda sin nada, se queda sin qué producir. Entonces, de alguna manera hay que ayudarle, la limosna. Luego, recibe los sacramentos, haz una buena confesión y comulga, y entonces verás cómo eso te alimenta el espíritu, te da una fortaleza interior, te anima, tú sientes un ánimo interior de conocer, de amar y de servir a Dios, de poder compartir con otras personas tu misma fe, de entregarte más, de consagrarte más a Dios, porque lo vas experimentando. No es porque te vayan obligando o te van diciendo, no, sino que tú mismo vas experimentando eso. Entre más vas recibiendo a Dios, más deseo vas teniendo de Él. Y entre más experiencia de Él, más los vas queriendo. Y como eso es como un mar infinito, tú te metes en el misterio de Dios y allí navegas hasta que tú quieras. Los santos son personas que han llegado como al culmen de eso y de allí ya no se salen. Por eso los santos son las personas más felices del mundo, que no necesitan absolutamente de nada de este mundo, solo necesitan de Dios. No me mueves, Señor, para quererte
el cielo que me tienes prometido, dice un cántico atribuido a Santa Teresa, ni me mueve para dejar de ofenderte el infierno tan temido, muéveme tú. Y si no hubiera cielo, yo te amara, y si no hubiera infierno, yo te temiera. El segundo tema que les quiero tocar viene de la experiencia hermosa que tuve en el día de ayer. A las 10:30 presidí la Eucaristía en el colegio de las hermanas del Cardenal Sancha, donde se reunieron los catequistas y donde les hice el envío. No puedo negar que mi corazón se llenó de alegría como obispo de la diócesis. Casi 1000 catequistas estuvieron allí. 1000 catequistas de todas las parroquias, o casi de todas las parroquias, no sé exactamente si faltó alguna, 1 o 2 o 3, por alguna circunstancia, pero allí estuvieron, tanto de la ciudad, del área metropolitana, como del campo. Allí, por ejemplo, pude ver de Villacaro, pude ver de Carmen Nazaret, de Lourdes, de Bucaracica, también de Sardinata, de Gramalote y también de todos los demás esos. Fue un acontecimiento bonito, yo se los dije. El poder contemplar allí catequistas que llevan 40 años dando catequesis. Hay esa riqueza en la diócesis de Cúcuta. Hombres y mujeres que se vincularon a la acción catequética hace más de 40 años y continúan dando catequesis. Preparan a los niños de primera comunión, preparan a los que se confirman, preparan a los que se van a casar, también van y hacen misiones con el párroco, de tal manera que son unos agentes cualificados, como les dije, de la acción pastoral de la diócesis. No son personas pasivas, son personas que han comprendido que ser cristiano es ser apóstol, que el doble llamado es ser santo y apóstolo, como dice el documento de Aparecida, discípulo misionero, eso van unidos. Al principio decía el texto discípulo y misionero y le quitaron la conjunción, el y. ¿Por qué? Porque si yo soy verdadero discípulo, no puedo dejar de anunciar a Cristo. Un verdadero discípulo anuncia a su maestro. Entonces, allí estaban gente de hace 40 años, gente que hace 30 años están siendo catequistas, gente que hace 20 años, gente que hace 15 años, 10 años, 3 años, porque habían desde adolescentes de 13 y 14 años hasta personas de 70 o 75 años. Estaban presentes. Entonces, son cristianos de la diócesis de Cúcuta, pero cualificados, que se han ido preparando y se han ido comprometiendo. Y es bonito ver la historia de cada una de esas personas, cómo se vincularon. Se vincularon porque descubrieron y experimentaron la vida cristiana en ellos. Y entonces, por consiguiente, no pudieron negarse a aportar lo que ellos sentían. Yo conozco muchos seminaristas, cuando les pregunto, ¿cómo fue tu vocación? Pues la vocación partió de allí, iban a la misa con la nona o con la mamá, ¿no? Y luego entraron acólitos, y luego fueron mensajeros, y luego fueron esto, y allí nació la vocación de aquel sacerdote o de aquel seminarista que está esperando ser ordenado sacerdote. Entonces, esto es algo importante. Yo me siento agradecido con Dios y le he pedido que me dé sabiduría y fortaleza para administrar este tesoro. Yo quiero darles un saludo a los que me estén escuchando, los catequistas de todas las parroquias de la diócesis. Ayer me dieron una gran alegría y agradecí al Señor. Y en la noche, antes de irme a acostar, le dije, Señor, gracias por este día, gracias por darme este gozo y esta alegría, porque claro, para un pastor, para un obispo, contar con estas personas, y solo estoy hablando de los catequistas. Está a cargo de eso el padre Freddy Ramírez, y allí estuve con el padre Rafael,
También estuve con otros sacerdotes que estuvieron allí de la comunidad de los claretianos también. El párroco estuvo con nosotros y en un ambiente hermoso, festivo, pero muy consciente. Yo sentía que estaba celebrando la Eucaristía para un grupo de personas que entendían y saboreaban lo que estaba diciendo. Era un silencio, mientras yo predicaba era un silencio, era la gente como deseosa de beberse las palabras que yo les estaba diciendo, es decir, deseosas de Dios. ¿Y por qué me alegro? Porque eso no lo da el hombre, eso lo da es el Espíritu del Señor, es el que suscita en la persona humana este deseo de Dios, de manera pues que yo agradezco indudablemente a cada uno de los catequistas, agradezco a los párrocos que se preocupan por ellos, agradezco al padre Feredi Ramírez y a todo su equipo que trabaja con él en beneficio de los catequistas, agradezco a todos los que comprenden. Hay otras personas que forman parte de otros movimientos también, indudablemente, conocidos ya movimientos como la Legión de María, como los carismáticos, como los cursillistas, como la Casa Mariana, como todos y todos los nuevos, y hay otros movimientos nuevos que el Señor ha suscitado, Lazos de Amor Mariano, Yeshua, es decir, hay otros movimientos en la diócesis que hacen apostolado, ¿cierto? Pero ahora me estoy refiriendo a los catequistas, que son grupo de personas. Fíjense, más o menos, si hacemos proporción, son 10 catequistas por parroquia. No es que sea así, hay parroquias que tienen 5 o 6 y hay parroquias que tienen 15 y 20, pero promediando tenemos unos 10 personas por parroquia, que eso dan el grupo de gente que fue ayer y no pudieron venir todos los catequistas, son más de 1000 en la diócesis, pero el día de ayer estábamos allí como 1000 personas en unos momentos de gozo, de alegría, muy estupenda, casi que no me dejan ir a almorzar, todos los grupos, toda la gente querían tomarse una foto con el obispo y no me dio tanto calor cuando celebraba la misa como después salí sudado de allí, de estar con la gente porque eran los niños, los adolescentes, los adultos, una foto, monseñor, una foto, y claro, yo me experimentaba el gozo y la alegría de estar con su obispo. Esto me hacía pensar en mi paternidad espiritual. Qué bonito es eso, realmente, sentirse uno rodeado de quienes ven en uno al sucesor de los apóstoles, y eso le hace tomar conciencia a uno de cómo uno tiene que amar a su gente y tiene que entregarse a su gente. Por eso todos ustedes, me alegra cuando voy a las parroquias y ustedes me dicen, monseñor, yo escucho la voz del obispo, yo lo escucho todos los lunes, yo estoy en eso. Bien, de eso se trata este programa, de que yo pueda entrar directamente en diálogo con ustedes y ustedes puedan escuchar al obispo y luego, como sucede en la segunda parte, ustedes puedan intervenir y puedan profundizar en lo que más les agradó del mensaje y así vamos como completando, porque no crean que yo tengo todo el mensaje, yo soy dueño de todo el mensaje, no. Ese niñito allí que llega y me dice una cosa, ese es dueño del mensaje también, y ese adolescente, y ese joven, y esa joven, y ese señor casado, y esa señora, y ese anciano, todos son dueños del mensaje y todos tienen algo que decir. Entonces, yo quería compartir en esta segunda parte esta bonita experiencia del día de ayer a las 10:30 cuando presidí la celebración eucarística allí en el Colegio Cardenal Sancha, allí con las hermanas que siempre nos brindan ese lugar como lo hacen las demás comunidades religiosas. Entonces, queridos hermanos, aprovechemos esta cuaresma, aprovechemos este tiempo al máximo, ¿no? Al máximo, déjate llevar por el Espíritu del Señor, déjate iluminar por su palabra, déjate fortalecer por su oración, déjate purificar con tu ayuno, déjate ensanchar el corazón
cuando compartes lo que el Señor te ha dado con los demás. Así iremos teniendo un pueblo que agrada a Dios, un pueblo que cada día se prepara en un mundo que en algunos momentos se separa de Dios y quiere construir un mundo sin Dios y por lo tanto lo está construyendo contra el hombre. Entonces, un mundo lleno de Dios, que es el proyecto divino para que todos vivamos en paz, todos vivamos como hermanos y todos vivamos felices de estar en unión con quien es el camino, la verdad y la vida, que la Virgen María, ella nuestra Madre, la estrella de la evangelización, ayer la invoqué allá en esa celebración como eso, estrella de la evangelización, como la que nos acompaña en el camino, que cada día nos proteja y nos ayude para que nuestra diócesis esté siempre evangelizándose a ella misma, sea perfeccionándose y evangelizando a los demás. La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes.